Bien, bueno, el día de hoy vamos a ver el efecto que tiene la temperatura sobre la velocidad de las reacciones químicas. Recuerden, estamos en reacciones químicas homogéneas. Ya vimos que las reacciones químicas homogéneas se pueden clasificar en elementales y no elementales. Vimos que las reacciones químicas homogéneas elementales son aquellas cuya velocidad de reacción de las especies químicas puede ser descrita inicialmente por la estequiometría de la reacción y la ley de acción de masas, mientras que las reacciones químicas homogéneas no elementales, para poder determinar su velocidad de reacción, debe partirse de un mecanismo de reacción. Ambas tipos de reacciones elementales y no elementales, para corroborar si su expresión de velocidad es correcta, se tiene que hacer de manera experimental. O sea, primero se propone la ecuación y después se corrobora con los datos experimentales. Vimos que las reacciones químicas elementales y no elementales podían ser o caer dentro de las expresiones clásicas de velocidad, que son de orden cero, de primer orden y de segundo orden. Y de segundo orden vimos que podía ser en base a una especie química, que es el reactivo limitante, o en base a las dos especies químicas reactivas, que es la limitante y la que se encuentra en exceso. Posterior a eso, vimos reacciones químicas homogéneas complejas, que son aquellas en las que se llevan a cabo dos o más reacciones. Estas reacciones pueden operar de manera consecutiva, o sea, en serie, o de manera simultánea, eso quiere decir en paralelo, o con una combinación de ambas, tanto haber reacciones en paralelo como en serie. Y operando o analizando estas reacciones complejas en un inicio, como si fueran cada subreacción una reacción elemental, pudimos establecer las ecuaciones diferenciales ordinarias que describen a estas reacciones complejas y aprendimos a utilizar Polymath para poder encontrar sus expresiones de velocidad y describir estas reacciones complejas. Y bueno, algo que se me olvidaba, entre las reacciones químicas homogéneas complejas y las reacciones químicas elementales y no elementales, vimos también algo que se llama la ley del modelo de potencias. Y vimos que la ley del modelo de potencias nos permite construir un algoritmo para poder nosotros, a partir de datos experimentales, ajustar estos datos experimentales a una expresión de velocidad. Pero este es un método más o menos empírico. ¿Por qué? Porque el modelo de ley de potencias no me explica qué sucede a nivel molecular en la reacción química, mientras que las reacciones elementales y no elementales sí hay una explicación debido al mecanismo de reacción, o aunque sea elemental, qué está sucediendo entre las especies químicas para que se vayan de reactivos a productos. Muy bien. Ya vimos todo eso. Ahora vamos a terminar de ver lo que corresponde a las reacciones químicas homogéneas en lo que respecta al efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Aunque esto está aplicado a reacciones químicas homogéneas, también esto se puede llevar en su momento a reacciones enzimáticas y reacciones microbianas. Aunque aquí no lo menciono en el documento, se los menciono aquí en la clase, se pueden aplicar estos mismos principios del efecto de la temperatura sobre reacciones enzimáticas y reacciones biológicas. Solamente que hay una diferencia y esa se las voy a explicar un poco más adelante. Muy bien, entonces, ¿qué efecto tiene la temperatura sobre la velocidad de reacción? Imagínate tú que nos llevamos a cabo la reacción química de siempre, alfa A más beta B,
que me da gamma C más delta, que me da delta, sí, gamma C más delta D, ¿no? Y la llevo a una cierta temperatura y mantengo la reacción a temperatura constante. La velocidad a la que procede esta reacción va a estar caracterizada por su constante de velocidad, por K, ¿sí? Si yo esa misma reacción la llevo a una temperatura diferente y esa temperatura a la que la lleva la mantengo constante, me voy a dar cuenta que la velocidad a la que procede la reacción va a cambiar, de tal manera que el valor de la constante de velocidad K cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que la constante de velocidad en una reacción, en la expresión de velocidad de una reacción química de una especie química, es función de la temperatura. Por lo general, cuando la temperatura incrementa, la velocidad de reacción incrementa. ¿Eso qué quiere decir? Que el incremento de la velocidad de reacción debido a los cambios en los valores de la constante velocidad llevan a un incremento también neto de la velocidad de reacción. Dicho de otra manera, si yo aumento el valor de la temperatura, el valor de K se hace más grande y la velocidad de reacción procede de manera más rápida. El primero que se dio cuenta de esa situación, o uno de los primeros que se dio cuenta de esa situación, fue un físico-químico llamado Svante Arrhenius. Arrhenius yo ya les he hablado de él en el curso anterior, pero también me imagino que en algunos otros cursos de fisicoquímica, termodinámica, equilibrio químico, no sé, les han de haber platicado sobre Arrhenius. Si no, bueno, aquí lo vamos a retomar. Arrhenius, tratando de entender o de cuantificar cómo es que la temperatura lleva un incremento de la velocidad de reacción reflejada en la constante velocidad, propuso una expresión. Esta expresión que él propuso no viene de ningún mecanismo, no viene de ninguna ley, simple y sencillamente a él, en base a los datos experimentales que tenía de varias reacciones efectuadas a diferentes temperaturas, encontró que se ajustaban de manera casi perfecta a esta expresión. Esta expresión es la expresión de Arrhenius, que explica cómo la constante de velocidad en la expresión de velocidad de una reacción química es una función de la temperatura, ¿sí? De tal manera que a medida que aumenta la temperatura, el valor de la constante de velocidad aumenta. Vean en esta expresión que es la constante que es la expresión de Arrhenius, tiene dos parámetros. Uno es A0 y a este parámetro se le define como el factor de frecuencia. Uno lo podría interpretar como el número de colisiones por unidad de tiempo que se da entre los reactivos. Por ejemplo, si yo te dijera, si la velocidad de reacción fuera de primer orden, ¿sí? Y A0 valiera 100,000 y la reacción se midiera en minutos, querría decir que cada minuto hay 100,000 colisiones entre las moléculas de los reactivos de la reacción. Entonces, el factor de frecuencia A0 siempre tiene unidades de tiempo a la -1. ¿Y significa eso? Bueno, después varía también las unidades de A0, pero para cualquier reacción de primer orden, A0 tiene las mismas unidades de K, que es tiempo a la -1, y lo podemos interpretar, como les digo, como
el número de colisiones que se dan entre las moléculas reactivas de una reacción por unidad de tiempo. El otro parámetro muy importante también es delta EA. Delta EA es la energía de activación. ¿Pero qué significa la energía de activación? Cuando nosotros tenemos una reacción química, recuerden que para pasar de reactivos a productos necesitamos pasar a través de qué. ¿Qué tipo de especies les dije que se formaban entre reactivos y productos? Que lo hablamos en los mecanismos de reacción. En un mecanismo de reacción, partes de reactivos finalmente llegas a productos, pero entre ellos se forman ¿qué? ¿Se recuerdan? Dijimos que se forman intermediarios. ¿Recuerdan o no recuerdan? Bueno, recuerden, se los voy a poner aquí. Siempre que tenemos una reacción de reactivos a productos, nosotros vemos la reacción neta. ¿Por qué? Porque los reactivos son especies químicas estables que reaccionan bajo ciertas condiciones entre sí para formarme productos que también son especies químicas estables. Pero entre ellos, en medio de estos, se forman intermediarios. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre reactivos y productos con los intermediarios? Como les dije, reactivos y productos son especies químicas estables, cuyo promedio de vida puede ser desde horas, días, meses, años, ¿sí? Pero los intermediarios son especies químicas cuyo periodo de vida es muy corta. Se encuentran entre milmillonésimas de segundo hasta millonésimas o unmillonésimas de segundo. Su periodo de vida es cortísimo. Sin embargo, si yo no formo los intermediarios, me es imposible pasar de reactivos a productos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las reacciones enzimáticas. Entonces, si yo quiero pasar de reactivos y llegar a intermediarios para poder después pasar a productos, ¿qué necesito? Necesito meter energía. Energía en forma de trabajo, ya sea en forma de presión, en forma de calor, incrementando la temperatura, etcétera, etcétera. Toda esa energía que yo le aplico a los reactivos para que puedan llegar a productos, pero previamente formar a los intermediarios, toda esa energía que necesitan los reactivos para llegar a los intermediarios se le llama energía de activación. Entonces, la energía de activación es la energía necesaria que hay que aplicar a reactivos para que estos pasen de especies químicas estables a especies químicas inestables con una alta cantidad de energía interna para que posteriormente se vayan a la formación de productos. ¿Sí?
Entonces, la constante de velocidad de una reacción química, cuando es función de la temperatura, toma en cuenta estos dos parámetros: el factor de frecuencia, número de colisiones por unidad de tiempo que hay entre las moléculas de las especies reactivas, y la energía de activación. Energía necesaria que hay que aplicar a los reactivos como especies químicas estables para llevar a la formación de intermediarios, especies químicas altamente inestables con periodos de vida muy cortos para que posteriormente estos se vayan a productos. Aquí es muy interesante, y nada más voy a hacer un paréntesis. Es muy interesante porque dependiendo de la cantidad de energía que puedan tener los productos finales con respecto a la cantidad de energía interna de los reactivos, es de que hablamos que las reacciones pueden ser endotérmicas, exotérmicas, espontáneas, no espontáneas, entran en cuestiones ya termodinámicas. Pero eso lo vamos a entender muy bien cuando empezamos a ver reacciones enzimáticas, que ahí les voy a explicar todo esto, que aunque lo vamos a ver aplicado a reacciones enzimáticas, se puede aplicar también para reacciones químicas homogéneas. Muy bien, entonces, si yo de alguna manera para una especie, para una reacción química, conociera el factor de frecuencia y conociera la energía de activación, estos dos parámetros, yo podría conocer el valor de la constante de velocidad K a cualquier temperatura. Y eso sería ideal, ¿sí? Pues muy bien, existen muchas reacciones, millones de reacciones, que se conocen para esas reacciones el valor de su factor de frecuencia y la energía de activación. Y únicamente sustituyendo aquí el valor de la temperatura y la ley de la constante de los gases ideales, que en este caso es de 1.987 calorías por mol Kelvin, o si lo queremos en joules mol Kelvin 8.276, pero que es una constante, nosotros podemos conocer el valor de la constante de velocidad de reacción a cualquier temperatura. ¿Ok? Y conociendo el valor de la constante, nosotros ya podemos meterlo en la expresión de velocidad de reacción para poder nosotros tener una expresión adecuada de la velocidad de reacción de las especies químicas. Ustedes aquí me deberían de preguntar, ¿y qué significa esto? Bueno, recuerden que una expresión de velocidad de reacción RA es igual a una constante, y si es igual a la constante además, decimos que es una reacción de ¿qué orden? Orden cero, no hay nada. Y si yo pongo sea, entonces esta sería ¿de qué orden? De primer orden. Y si yo pongo ¿esa es de qué orden? Esta, segundo orden. Y si yo te pongo esta, ¿de qué orden es?
también es segundo orden, porque 1 más 1 es 2, ¿sí? Y si yo te pusiera esta, sería una reacción de qué orden? No. Orden 0 porque n es igual a qué? A 0. Y al ser igual a 0, c a 0 es 1. ¿Sí? Primer orden, aquí n vale ¿cuánto? 1. Segundo orden, porque aquí n es igual a qué? A 2. Segundo orden, porque 1 más 1 es ¿qué? 2. Aquí, ¿de qué orden sería? ¿Qué tienen que sumar? B más Q, entonces sería de orden. Díganlo. Sería de orden P más Q. Orden 0, primer orden, segundo orden y P más Q orden, que es la suma de ellos. ¿Sí? Fíjate bien aquí. Aquí, ¿cuánto vale? Fíjense, aquí lo que teníamos era esto. Esto. Aquí, ¿cuánto vale la función de CACB? Aquí es la función, esto. Aquí, ¿cuánto es? ¿Es igual a qué? No, si fuera 0, debe ser 0. Debe ser igual a qué? A 1. Todo esto es igual a 1. Aquí, esta función es igual a quién? Únicamente a quién? A sea. Aquí, esta función a quién representa? Sea al que. Aquí, esta función a quién representa? O sea, por se ve, o sea, en esta reacción, aquí es como si estuviera multiplicado por 1. En esta reacción, 1 es igual a todo esto. En esta reacción de primer orden, esto me representa esto. Nada más que en este caso tendríamos que únicamente poner quién. Sí, ¿no? En esta reacción, el segundo orden está representado por esto. Nada más que también, nada más tendríamos que ponerle sí, ¿no? Porque sería nada más una función de CA. Aquí, esto me representa esto, porque esto es una función de las concentraciones CA y CB.
Y aquí esto es una función igual de así de esto, es una función de C a y CB elevado a cualquier orden. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que la expresión de velocidad de reacción es igual al producto de una constante por una función de las concentraciones de las especies químicas. Esa función puede ser desde 1, porque es orden 0, CA, primer orden, CA cuadrado, segundo orden, CA por CB, segundo orden, o algo tan complejo como esto. Eso es lo que significa esto. Puede ser cualquiera de estas funciones, ¿sí? Entonces, si yo sé quién es esto y yo sé que la constante de velocidad de reacción K es una función de la temperatura y la cual viene dada por la expresión de Arrhenius, que me involucra a dos parámetros, que son el factor de frecuencia y la energía de activación, en donde ya explicamos cada uno de ellos. Yo, si conozco los valores de A0 y delta A, puedo conocer el valor de la constante velocidad a cualquier temperatura y con eso poder tener una expresión de velocidad muy precisa para yo poder hacer el diseño de reacciones, de reactores, etc. Aquí la pregunta es, ¿cómo obtengo los valores de estos dos parámetros? Del factor de frecuencia y de la energía de activación. ¿Sí? Muy bien, fíjate bien. Vamos a agarrar la expresión de Arrhenius y vamos a linealizarla. Aquí se fijan, esta es una expresión en donde tengo involucrada una función exponencial. La quiero transformar a una expresión de una recta. Para hacer eso, yo aplico logaritmos naturales en ambos lados de la reacción. Al sacar el logaritmo natural de K, me da el logaritmo natural de A0 por la exponencial de la energía de activación entre RT. Si yo aplico leyes de los logaritmos, el logaritmo del argumento del producto de dos argumentos es igual a la suma del logaritmo de cada argumento, ¿sí? Entonces, esto que está multiplicando a esto, lo puedo poner como la suma de dos logaritmos. Logaritmo de 0 por logaritmo de esto. Como el logaritmo y la exponencial se anulan, entonces esto baja y se me pone de esta manera. De tal manera que yo tengo que el logaritmo de la constante velocidad es igual al logaritmo del factor de frecuencia menos el cociente de la energía de activación entre la constante de los gases ideales por la temperatura. Si aquí nada más lo escribo de otra forma, pero representan la misma ecuación, y acá el t lo pongo como 1 por t, llego a esta expresión. Y esta expresión es la expresión de una recta, donde el logaritmo de kt es y y el inverso de la temperatura es x. De tal manera que si esto es y esto es x, la pendiente es igual a menos la energía de activación sobre la constante de los gases ideales y la intersección con el eje, o sea, la ordenada al origen, es el logaritmo de A0. Para yo poder hacer esta linealización, ¿qué me pide? Me pide que tenga a diferentes valores, a diferentes temperaturas, conozca los diferentes valores de la constante velocidad. O sea, si yo aquí tuviera 3 o 4 temperaturas, aquí debería de tener 3 o 4 valores de KT. Si le saco el logaritmo a la constante velocidad que yo obtuve a diferentes temperaturas, hago la regresión lineal y a partir de la pendiente puedo conocer la energía de activación, porque la pendiente es igual a la energía de activación sobre R. Entonces, como es una pendiente negativa, la energía de activación es a menos la pendiente por
la constante de los ideales, aquí nada más despejé a delta EA, mientras que la ordenada al origen es igual al logaritmo de A0. Si de aquí yo le saco la exponencial a ambos lados, me queda que la exponencial de la ordenada al origen es igual al factor de frecuencia. Y de esta manera, para diferentes valores de K a diferentes temperaturas, si yo tengo esos valores, puedo conocer el factor de frecuencia y la energía de activación. La pregunta es, ¿y yo cómo puedo obtener diferentes valores de K a diferentes temperaturas? Para eso, previamente yo necesito saber cómo es mi reacción, si es necesito saber el orden de la reacción. Si yo conozco el orden de la reacción y conozco quién es esta función, ¿sí? Puedo obtener una expresión de este tipo y linealizarla, convertirla en una recta. Y a partir de esa recta, por ejemplo aquí, todo esto que sería ¿quién? Si esto me representa una recta, todo esto que sería ¿quién? Y. Esta sería X. Si yo conozco esta integral, saco la integral a diferentes temperaturas, obtengo esto, y a los diferentes tiempos, y puedo obtener como la pendiente a menos kt, o la constante velocidad. Aquí no se asusten, porque esto se puede integrar, y si es una reacción de orden 0, primer orden, segundo orden, u orden fraccionario, no importa, se puede integrar de manera sencilla. Y entonces, para diferentes valores de esta parte a diferentes temperaturas, para diferentes tiempos, para una misma temperatura puedo conocer el valor de K. Esto se efectúa a una sola temperatura para conocer el valor de la integral o de CA a diferentes tiempos. Eso me va a permitir tener valores de la integral o de la concentración a diferentes tiempos a una sola temperatura y así conocer el valor de K a esa temperatura. Si repito este experimento a diferentes temperaturas, voy a tener diferentes columnas. ¿Ok? ¿Cómo está eso? Muy bien. Esta parte no me interesa mucho, pero veamos un problema. Problema. Nos dicen, la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno es una reacción de primer orden. Este es el pentóxido de hidrógeno y se descompone en dióxido de nitrógeno más oxígeno. Dos moléculas de pentóxido se convierten en 4 moléculas de dióxido de nitrógeno más una de oxígeno. Experimentalmente se realizan 4 cinéticas, cada una a diferentes temperaturas, obteniéndose los siguientes datos. Bueno, una cinética de descomposición la llevo a 300 Kelvin, otra a 340, otra a 380 y otra a 420. ¿Sí? Y para cada una de las temperaturas a la cual se llevó a cabo esta reacción, me dan los valores del pentóxido de nitrógeno. Este es el reactivo limitante. Esto es como si fuera la reacción. Esto en realidad, véanlo, como si le estuvieran poniendo la reacción de 2A, me da 4 de C más D. Es igual a esto. ¿Sí? Esto me representa lo mismo. Nada más que A es el pentóxido de nitrógeno y es el reactivo limitante. Y aquí me están dando la concentración en milimoles por litro
de lo que me va quedando del reactivo limitante, o sea, del pentóxido de nitrógeno, con el tiempo a cada temperatura. ¿Sí? Entonces, con esta información te piden hacer lo siguiente. Para cada temperatura estima el valor de la constante de velocidad de reacción K en minutos a la menos 1. O sea, para cada temperatura necesito determinar el valor de quién, de K, la constante de velocidad. Después, ¿cuál es el factor de frecuencia y la energía de activación de la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno? O sea, me están pidiendo ahora que determine los valores de el factor de frecuencia y la energía de activación. Y el último inciso no me interesa tanto, pero bueno, ahí lo veremos, a ver si podemos verlo. Me interesan los dos primeros. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Cómo resolverías el primer inciso? ¿Qué se les ocurriría hacer? Es que estoy sacando unos medicamentos que me tengo que tomar. En lo que piensan un minutito. Entonces, ¿qué harían, muchachos? Es muy fácil, ¿eh? Me están pidiendo determinar el valor de la constante velocidad. ¿Quién es el valor de la constante velocidad? Me están pidiendo encontrar el valor de K a diferentes temperaturas. Para eso parto de aquí. Esta es la ecuación de la cual debo de partir. Y la ponemos. Parto de aquí. Pero fíjate bien lo que te están diciendo. Te están diciendo que la reacción es de ¿qué? De primer orden. Si es de primer orden, ¿quién es este? Ay, otra vez. Sea A. Denominando al reactivo limitante A como el pentóxido. Y como la reacción es de primer orden, o sea, es igual a Ca, entonces lo sustituimos ahí y ponemos Ca. Y por favor, esta integral la resuelve hasta Mickey Mouse, ¿no? Y nos damos cuenta que esta integral es el logaritmo natural de Ca entre Ca0. Y me dice que eso es igual a menos Kt sobre T. O sea, esta es la integral. ¿Esto es quién? Esto ya es una recta. Una recta que pasa por el origen. ¿Y esto quién debe de ser? Y este, X. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es que para cada una de las temperaturas tengo que sacar la que tengo que sacar el logaritmo natural. Y fíjate, agarro y saco para cada temperatura el logaritmo natural de Ca entre Ca0. ¿Sí? ¿Quién es este valor? ¿Cuánto vale aquí Ca0? Ca0 es el valor de la concentración a un tiempo igual a 0. A 300 grados Kelvin, ¿cuánto vale Ca0?
Aquí lo tienen, chavos. A un tiempo igual a cero, ¿cuánto vale ese cero? A 300 Kelvin, 80. A 340, 80. A 380, 80. Así. Entonces, aquí, ¿quién debe de ir? O sea, esto es igual al logaritmo natural de CA entre CA 0. ¿Y eso qué es igual? CA al tiempo igual a cero, ¿cuánto es? 80. Y CA 0, ¿cuánto vale? 80. Entonces, el logaritmo natural de 80 entre 80 es 1. El logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de la unidad siempre vale ¿cuánto? 0. Por eso aquí es 0. ¿Este quién debe de ser? ¿El logaritmo natural de quién? De CA, de esta, que está aquí, ¿no? O sea, sería el logaritmo natural de 79.2 entre 80. Si tú lo sacas, por ejemplo, su calendario. Por ejemplo, la que sigue, este que está aquí. Debe ser quién? Debe ser 79.2 entre 80. Y sacamos logaritmo natural. Ay, perdón. Es que no sé qué soy. Entonces, entre 80 igual y sacamos logaritmo natural. Menos 0.011005. Menos 0.0. Y aquí no sé por qué no sé, pero esto lo acerqué. Pero este es el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, saco el logaritmo natural de cada uno de ellos. De cada uno de estos entre C a 0. Y me da esta tablita. Ya son los logaritmos naturales. Aquí cada uno de ellos es quién. Dijimos que era quién. Y. Y el tiempo es X. Saco la pendiente. Y la pendiente de este contra este es 0.0427. Y la pendiente dijimos que era igual a quién. A menos quién. La constante velocidad, ¿se acuerdan? Ah, bueno, aquí no está. Pero fíjense, si estamos aquí, y este es Y y este es X, menos KT debe ser igual a quién? La pendiente, pero con signo negativo. Entonces, al sacar la pendiente, nada más la multiplicamos por menos y sacamos el valor de K. Lo mismo hacemos para cada una de las demás temperaturas y sacamos la regresión lineal. De tal manera que obtengo el valor de las pendientes, que son los valores de K. ¿Qué observas? ¿Qué sucede con el valor de K a medida que aumenta la temperatura? Aumenta el valor de K. Casi siempre, hay sus excepciones, cuando aumentas el valor de la temperatura, el valor de K aumenta. Esto puede generalizarse para cualquier reacción química homogénea. Y esto en un principio también funciona para reacciones biológicas como son las enzimáticas y las microbianas. Pero ¿qué crees que pasa? O sea, si yo graficara
Si yo graficara el valor de K como función de la temperatura contra la temperatura, veríamos, nosotros veríamos, ya se atoró, que la temperatura, perdón, que el valor de K generalmente aumenta. Y esto es verdad para todas las reacciones químicas homogéneas. Pero ¿qué crees que pase con las reacciones enzimáticas? En un inicio, para una reacción enzimática o una reacción biológica, ¿sí? Sí es cierto que aumenta acá, pero después empieza a disminuir. Llega una temperatura en la que cambia el valor de K y se hace menor. Y después puede llegar otra temperatura en la que no solamente suceda esto, sino que el valor de K caería, o la velocidad de reacción. Es más, la velocidad de reacción. Bueno, aquí lo dejo como K, pero veámoslo como velocidad de reacción. Para una reacción química homogénea siempre sucede esto. Para una reacción biológica enzimática o microbiana, generalmente sucede esto. A medida que incrementa la temperatura, aunque aumenta la velocidad de la reacción enzimática o microbiana, pero llega una temperatura en que ya no pasa esto. ¿Por qué sucede esto en una reacción enzimática o una reacción microbiana, una reacción biológica? ¿Por qué creen? No. Los catalizadores en las reacciones químicas homogéneas generalmente son de tipo orgánico o inorgánico. Son inorgánicos, van desde ácidos, sales, metales, minerales. ¿Y qué le pasa a una sal, un mineral, un metal? ¿Se descomponen con la temperatura? Digo, si llegas a 3000 grados centígrados, pues sí, pero las reacciones químicas homogéneas nunca llegan a más de 900.000 grados centígrados. ¿Qué sucede con los catalizadores? Se mantienen como estables. En cambio, en las reacciones biológicas, enzimáticas y microbianas, ¿quiénes son los catalizadores? Las enzimas y los microorganismos. Y hay una temperatura en la cual, si tú la sobrepasas, ¿qué le haces a tu enzima, que es un compuesto orgánico? O a tu microorganismo, que es un compuesto orgánico, que es un ente orgánico. Los desnaturalizas, los matas. Entonces, cuando son reacciones, en general, la velocidad de reacción o el valor de K se incrementa con la temperatura. Y esto sucede siempre en altos rangos de temperatura para reacciones químicas homogéneas, porque los catalizadores son entes inorgánicos. Pero para reacciones biológicas, enzimáticas o microbianas, en un principio es verdad, pero hay una temperatura que se llama temperatura de desnaturalización, a partir de la cual ya dañas o destruyes a tus catalizadores biológicos, enzimas o microorganismos y la velocidad empieza a disminuir. Pero bueno,
Ya tengo aquí los diferentes valores de quién, de K a diferentes ¿qué? Temperaturas. Ahora sí, aplico mi ecuacióncita esta, que me dice el logaritmo de K es igual al logaritmo del factor frecuencia menos la energía de activación entre R por 1 entre T. Yo ya tengo estas temperaturas. Le saco sus inversos. Saco el inverso de las temperaturas. Y ya tengo los valores de K, que son estos valores de K. Le saco a estos valores el logaritmo. Le saco el logaritmo. Y hago la regresión lineal. Y la regresión lineal me da esta pendiente y me da esta ordenada. Recordando que A0 es igual a la exponencial de la ordenada, me resulta que A0 es este valor. Y recordando que la energía de activación es igual a menos la pendiente por R, menos esto por R, aquí está multiplicada por R en joules, me dan una energía de activación de 39.273 joules por mol. Y ahora sí, yo puedo decir que para esta reacción K es igual al factor de frecuencia que tengo aquí, nada más que aquí la expresamos en forma científica, elevado a la energía de activación entre R por T. Y ya finalmente me piden determinar el valor de K a diferentes temperaturas, pues ¿qué es lo único que hago? Sustituyo el valor de K aquí, perdón, el valor de la temperatura aquí, para las diferentes, perdón, para una misma, para la constante de los gases ideales, sustituyo y ya encuentro el valor de K. Y se acabó. Está muy sencillo el problema, ya lo tienen ustedes. Ni siquiera, esto lo pueden resolver fácilmente si utilizan la página de Excel. Muy bien, voy a detenerla